continuamos entonces con nuestros invitados, y como dije antes, si les quedó claro, bien, y si no, van a tener que esperar el próximo programa, porque ahora nos vamos a dedicar a analizar y a debatir, si se quiere, lo que viene. Octubre, ¿qué nos espera en octubre y si llegamos? No, yo no dudo que vamos a llegar a octubre. Creo que va a haber una fuerte derrota del oficialismo, que el electorado va a manifestar claramente una voluntad de cambio, como ya se manifestó en las recientes PASO. Y de ahí vamos a tener 2 años de gobierno, hay que respetar los periodos de la institucionalidad, pero creo que van a ser 2 años difíciles. La retirada del kirchnerismo va a ser difícil. Van a redoblar algunas políticas y les va a interesar muy poco lo que venga después. De ahí que las fuerzas políticas que sucedan en la conducción del país a partir del 2015 van a tener una dura tarea, pero bueno, es el desafío que tenemos y es el desafío para poder hacer un país en serio, para poder hacer una república en serio, con división de poderes, con todo. Hay una película que nosotros vimos años atrás, que creo que fue una obra maestra del cine, La Caída, que representa los últimos días de Hitler en la Cancillería en Berlín, donde ante la inminente desaparición de él del escenario político, manifestaba lo poco que le interesaba a Alemania. Creo que con la presidenta vamos a vivir, salvando las diferencias, por supuesto, una situación muy similar a eso. Una reflexión para tenerla en cuenta. Lucas, ¿qué se viene? Comparto lo que dice Héctor, a mí me parece... No vale copiarse. pero coincido. Sí, con lo que él dice, que me parece que va a haber un gran triunfo de Massa en las provincias y en la provincia de Buenos Aires y de las demás fuerzas diferenciadas del kirchnerismo en general en la República Argentina, o un crecimiento importante de ellas, con lo cual, digamos, como dice Héctor, se vienen 2 años que van a ser difíciles, porque este es un gobierno que le cuesta y no sabe gobernar sin un poder que se siente a veces autoritario, que uno lo siente, digamos, en el cuerpo, y lo sienten no solo las personas, sino también las instituciones. Me parece que igualmente hay que apostar, y eso es un mensaje que también ha acompañado la ciudadanía con respecto a lo que decía Sergio Massa, de apostar a que estos 2 años que vienen puedan serlo de la mejor manera y que puedan permitir un tránsito de final de ciclo lo más ordenado posible, porque la verdad que si el fin del kirchnerismo es desordenado, los que más van a sufrir lamentablemente no van a ser tantos funcionarios que se han enriquecido, sino el pueblo. Entonces la verdad que en eso hay que ser muy responsable, y me parece que es la apuesta que hace Sergio Massa, y por eso me parece que también tiene que ver con esto que empezamos el programa hablando de la construcción política, de dar una contención y una salida, y ayudar en ese sentido a que la Presidente y el gobierno, y también el gobierno provincial, que ha sido muy pobre, pueda retirarse de manera ordenada, y que pueda también ejercer algunas cuestiones o aplicar algunas políticas públicas de una manera más sensata, cosa que hasta ahora no ha tenido, quizás por una soberbia terrible, resultado del 2011 y resultado también de una concepción de la democracia muy pobre, y me parece utilizable para una mentalidad que precisamente a veces parece no muy democrática. Entonces, eso con respecto a lo que uno vislumbra para adelante, digamos, y acompañar, si se puede, en estas próximas elecciones, las alternativas que hay frente al gobierno nacional, y en provincia de Buenos Aires la principal es la de Massa, pero también, digamos, pensar que lo que queremos nosotros es que esto termine de manera ordenada, y también se lo quiere decir, porque el gobierno va, entre comillas, a meter miedo con que, bueno, si nos vamos nosotros, viene el caos. La verdad que lo que yo creo que lo único que nos queda, si sigue el kirchnerismo, es esta pendiente de caída que todo el pueblo está sintiendo, y que por eso, digamos, no lo ha respaldado en las elecciones. Entonces esto también, digamos, acá hay que cambiar, y hay que cambiar por quienes sean responsables y por quienes ofrezcan una alternativa de gobierno. El único sector que ofrece una alternativa de gobierno y de gobernabilidad es el peronismo, con sectores independientes y encabezados por Sergio Massa, que creo que después de estas elecciones no queda como un actor solamente
que triunfe la provincia de Buenos Aires, sino que creo que va a ser el principal protagonista político de la próxima etapa que tiene la Argentina. Bien, ahora voy a ser yo, que soy el malo de la película. Dale. El análisis que ustedes hacen, que es, yo lo diría, entusiasta, porque son esperanzadores de que esto llegue al 2015. Yo sostengo que no. O sea, es una opinión, como digo yo siempre, yo no soy dueño de la verdad, pero tengo derecho a opinar y a hacer mi análisis. En la concepción que demostró el kirchnerismo, más que el kirchnerismo en su conjunto, Cristina, porque hay que hablar de Cristina, un gobierno tan autoritario y tan autocrático como se pretende en manos de ella, es totalmente personal. Entonces cuando uno dice ¿el gobierno quién? Moreno, Devido, Scioli, que es el gobierno es ella. Entonces, en esa concepción y en esas reacciones fundamentalistas que tiene, esta derrota que no quiere reconocer, le produce un estado que se demuestra en los discursos posteriores. Es decir, cuando nosotros, acostumbrados a las elecciones, aquellos demócratas, decimos perdió por 5 puntos, nosotros nos levantamos y decimos, bueno, pero por 5 puntos, estamos ahí. Esta no, ganó y va por más. Es decir, no solo no acepta la derrota, sino que directamente ataca al que ganó. Y el que ganó es el pueblo que lo eligió, ¿sí? Por lo tanto, desdiciéndose de su propio discurso, el que ganó, vayan y ganen. Bueno, fueron y ganaron. Entonces, hay un Twitter que decía, el peor error que cometimos fue vayan y hagan un partido. Digamos, parafraseando lo que decía la presidenta. Ahora bien, es 2 meses hasta octubre. 2 meses de acción de gobierno. Antes de las elecciones, si hacemos un poquito de historia, control de precios, superemisión dineraria, con baja de las reservas, sin reserva, coacción a las empresas, el SEDIN, toda una cosa que eran manotazos de agado para llegar a las PASO, pretendiendo tener un buen resultado en las PASO. No se les da. ¿Qué pasa en estos 2 meses? Si fue un desastre el llegar a las PASO, ese es el miedo mío, octubre. No lo del 2015, octubre. Sí, el temor quizás está fundado y pienso que va a haber una degradación de la función de gobierno. Pero pues si faltan 2 años por delante, ¿y qué va a pasar después? Creo que ninguno de nosotros está en el interior de la presidenta, ¿no? Creo que a octubre se llega, habrá algunas medidas del gobierno para tratar de influir sobre algún sector del electorado, pero creo que el electorado en general del país y en particular de la provincia de Buenos Aires ya tiene una intención muy clara de voto. Casi irreversible. Yo sostengo lo mismo, irreversible. Y lo que habrá después, es decir, si nosotros pretendemos una democracia y una república fuerte, también tenemos que tratar de sostener la institucionalidad. No estamos en el interior de la presidenta, no sabemos si las actitudes personales que ella pueda llegar a tener, pero sí que se respeten los mandatos, que se respeten las divisiones de poderes y que se respete la Constitución. Creo que para el Estado de Derecho eso es fundamental. En sus dichos y en sus hechos, muchas veces la presidenta ha demostrado no ser muy respetuosa ni de la democracia ni de la república, pero creo que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, defender enfáticamente los resultados de la democracia y las divisiones de poderes de la república. Totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de ella, no hablo de nosotros. O sea, nosotros, ¿qué más queremos que termine el 2015? Y si vamos a defender la institucionalidad, tenemos que ser los primeros abanderados, obvio. Ahora, si no contás con el actor principal, ¿cómo puedes hacer para sostenerlo? Pero el actor principal pasa a ser, yo en esto me parece que deja de ser la presidenta y pasa a ser el pueblo argentino y las fuerzas que también ha elegido, porque digamos, acá es cierto que el gobierno nacional tiene un poder que es tremendo y bueno, digamos, es difícil, digamos, acordarse otros momentos de la historia con una concentración tan grande de poder en Buenos Aires, pero también es cierto que acá el pueblo se ha manifestado claramente con que esto hay que frenarlo, y lo ha hecho a través de
elecciones que ahora tienen que darse en octubre, que van a elegir a sus representantes y que me parece que van a dejar un formato de diputados nacionales, de senadores, de legisladores provinciales y de concejales, digamos, que van a plasmar este fenómeno, aparte todos con ese espíritu, me parece también que es como doble. Todos los que estamos en estas elecciones participando, o por lo menos la mayoría, yo siento con los que hemos hablado, y eso seguro en las instancias del Frente Renovador, por lo menos, quienes estamos acompañando este proceso de frenar también al gobierno nacional y demostrar una alternativa. Por un lado, tengo una preocupación muy grande por, como decía Héctor, que haya gobernabilidad. Yo creo y que la Presidente puede terminar su mandato. Yo creo que esto es muy importante. Tener esa voluntad, digamos, la voluntad política por parte de Sergio Massa, y siento que la mayoría, no me cabe ninguna duda, siento que la mayoría de la oposición argentina, en esto quiero ser sincero, es razonable y quiere que sea lo mejor para el país, por lo tanto que termine bien el mandato la Presidenta. Pero aparte, lo que lo hace muy interesante es que nuestra fuerza, en este caso sí, el Frente Renovador de una manera muy particular y con Sergio Massa a la cabeza, me parece que estamos sintiendo que el pueblo quiere otra cosa y que hay una alternativa, que hay que ir armándola y que tenemos tiempo, digamos, hasta el 2015 de que esto vaya tomando un cuerpo total, sobre todo, digamos, porque, bueno, me parece que nosotros va a tener un triunfo muy grande en la provincia de Buenos Aires y que ya nos están esperando para después del 2013 para ir armando esto en todo el país, y esto se plasmará oportunamente en la elección del 2015. Por lo tanto, digamos, estas dos características de apostar a que la Presidente termine su mandato y lo termine como la Constitución manda, aun cuando ella, como yo te entiendo lo que vos decís, es decir, es una mujer que uno no sabe a veces para dónde vas a ir, o con este tema de redoblar la apuesta puede llevarnos a todos puestos. Bueno, esto te lo entiendo. Lo que digo es, digamos, me parece la disidencia que tenemos nosotros, que no es la única actora. Acá hay otros actores que vamos a hacer lo posible, que es el pueblo y que son los representantes de otra fuerza. Vamos a hacer lo posible para encauzar en razonabilidad al gobierno nacional hasta que termine su mandato. Y después la esperanza cierta y concreta de que acá pueda nacer una Argentina mejor. Porque, perdóname, mira, esta es la gran diferencia con el 2009. Acá no solamente se le ganó al gobierno nacional, esto fue en todos lados, pero además se encarna una alternativa de gobierno que va a plasmar Sergio Massa. En 2009 esto no existía y ahora sí existe. Entonces esto es una diferencia abismal. Y esto el pueblo, mira, eso del inconsciente colectivo, o digamos la sabiduría del pueblo, o ponerlo en los términos que quieras, existe. Y yo creo que la gente esto lo percibe. Por eso, a pesar de que a Massa le dieron por izquierda y por derecha, le dieron desde una pseudo oposición como la de Narváez, o le dio también el gobierno nacional con todo, el pueblo mayoritariamente lo acompañó. Hay intuiciones populares, hay sabiduría del pueblo, y la verdad que el resultado en ese sentido, en cuanto a lo que se discutía, porque no se estaba discutiendo, en esto también hay que decirlo, no estábamos en una discusión, esta campaña no fue una discusión de cuestiones tanto locales, sino, digamos, la verdad que era una cuestión de una discusión nacional, y en ese sentido, la discusión nacional, que fue lo que se discutió ahora, que era frenar el avasallamiento que estaba haciendo el gobierno nacional, la respuesta del pueblo fue muy sabia. Bien, esto es... de todas maneras, si hay elecciones, el día después nos encontrarán los tres sentaditos en esta mesa para hacer el análisis y qué es lo que sigue en ese momento. Pero ahora yo quería analizar esto. No tengo elementos. A ver, nosotros pasamos las pasos. El discurso es descalificante. No me da ninguna garantía de días después. Cristina trabaja, ya no diría cada 24 horas por minuto, se le ocurren las cosas, se le ocurren los alcahuetes que tiene, que se le cualquier cosa. Los discursos son alarmantes. Esto tiene que conseguir conmigo que alarma. Si una presidenta que habla de eso es alarmante. Moreno, el gran hacedor de la economía argentina, empapeló su despacho con afiches Massa boludo. Si lo hace un cualquiera más o menos, pero es Moreno. Es el tipo que toma decisiones que van a repercutir en el pueblo. La actitud
del ministro de Economía en ausencia, Lorenzino, hace un evento en el Banco Nación y distingue la presencia de una mujer condenada funcionaria acá presente en el acto. La unanimidad del discurso de todo el gobierno funcional es hablar al presidente, y para quedar bien, es decir que el pueblo se comió el discurso de los medios. Es decir, ese vamos por todo, exacerbado a último nivel, no una duda, muchísimas dudas, de que este gobierno esté en condiciones de enfrentar este cuadro como yo te lo pinto siempre. Cristina sentada en la residencia de Olivo, mirando por televisión, en un gran plasma, el resultado del escrutinio, cómo le ganan como perro. No me lo imagino. No, perdóname, Hugo, yo creo que sí. Las cosas que vos dijiste son ciertas, pero la podemos tratar de interpretar a través del presentimiento de la derrota, que es lo que le está pasando a la presidenta y a muchos funcionarios del gobierno. Y lo que están experimentando los funcionarios del gobierno es como cuando en un escenario militar el jefe entra en pánico. Total. ¿Qué le pasa a la tropa? Total. Se desbanda y multiplica el pánico. Totalmente. Bueno, creo que esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Exacto. Pero creo que vamos a llegar a octubre. Soy muy optimista para eso y creo que Sergio Massa va a obtener un triunfo muy importante en octubre. Inclusive el triunfo de Massa no se discute. Yo lo que digo es, esta situación que yo te digo, lo que estoy viendo para octubre, hay elecciones, como decimos, el triunfo de la oposición es atroz, porque cualquier analista sabe, y los que no, es porque no se atreven, el resultado potenció lo que va a ser octubre. O sea, están hablando de Massa arriba del 40%, o sea, los tipos que hacen un análisis de cómo el electorado, etcétera, etcétera, va a ser alarmante. Bien, antes de las elecciones, y hay muchos casos, hubo un montón de arrepentidos y humillados kirchneristas que, viendo que era el fin del kirchnerismo, buscaron con Chavo en el sionismo, con de Narváez, con Massa, o sea, se colaron donde pudieron, va. Arrepentidos que ya venían viéndolo desde antes. Tenemos un cuadro del triunfo masivo de la oposición. Los funcionarios en carrera tienen 2 años para rajar, no para llegar al 2015, porque están todos sucios. Y en esos 2 años, ese desgobierno, porque están centrados en cómo rajar y salvarse del palo que viene, y no es del palo del pueblo, del palo de la justicia, están todos sucios, y nadie habla de los subsidios que no tienen ningún control, nadie sabe, van a tener que rendir cuenta, y muchos. Esto digo, este cuadro de situación, siendo una persona, digamos, un gobierno tan personalista, diezmada a la tropa con 2 años, creo que a mí me asiste una duda muy, pero muy grande. Lucas. Sí, yo creo que este gobierno nacional, la verdad que, si bien es cierto lo que vos decís, digamos, en cuanto a que es preocupante las actitudes que puede tener la Presidente, pero a mí me parece que uno puede no compartir muchísimas cosas, de hecho, la verdad que casi nada en lo personal, pero yo no creo que sean suicidas políticos, y esto, digamos, y aparte que ella, por más que tenga un poder concentrado, como vos decís, igualmente, como bien también señalás, hay alrededor una serie de funcionarios que le van a otorgar cierta razonabilidad, porque también, digamos, van a tener una presión, digamos, de la gente, de los opositores que se van a ver respaldados. Es decir, yo te digo la verdad, no me imagino, no creo que lo que ella elija es irse como de la Rúa, porque a ver, viste, del ridículo no hay regreso. Digamos, bueno, la Presidenta es un animal político, si puede gustarnos o no, pero es un animal político, si le hace política las 24 horas. Entonces yo, la verdad te digo, no creo que quiera irse como de la Rúa. Por lo tanto, espero, y te vuelvo a decir, lo espero sobre todo, Hugo, por el pueblo argentino, porque siempre estas condiciones, cuando se dan circunstancias normales, son los que más sufren. Pero digo, yo creo que va a haber cierta razonabilidad que va a primar
en su elenco, y aparte porque la voluntad política de la oposición, de la justicia, de los medios, no es, digamos, ni destituyente, porque no existe. Eso que dice el gobierno es una excusa para tratar de meter miedo, meterle miedo a la gente, pero es mentira. Si no hay ninguna voluntad destituyente, la voluntad, al contrario, es de sostener este gobierno, a pesar de que este gobierno ha sido desastroso, a pesar de que ha sido irrespetuoso, a pesar de que ha tenido, que ha sido autocrático. Todo esto es cierto, y que desperdició una de las mejores décadas de oportunidades que ha tenido la Argentina, y que cuando lo veamos con el espejo retrovisor nos va a dar vergüenza y bronca lo que se ha hecho en esta década. Eso es terrible, porque aparte, cuando en esta década que tendríamos que tener definitivamente solucionado el tema de la pobreza, de la indigencia y de una clase media que tendría que estar sólida, la verdad que estamos con los problemas que tenemos porque ha sido un desgobierno, porque no ha tenido buenas políticas públicas y porque la verdad que la corrupción ha tenido niveles que creo que nunca existieron en la República Argentina. Entonces, digamos, esto sí es responsabilidad del gobierno, pero también, aun cuando esto lo señalamos, me cuesta vislumbrar un suicidio, y aparte creo que alrededor hay personas que, como decís, bueno, muchas de ellas también podrán estar esperando a avanzar o lo que sea, pero la verdad es que muchos también han sido probadas en la gobernabilidad, y si algo ha caracterizado al peronismo es que en ese sentido digamos, no ha terminado los mandatos como el radicalismo. Bien. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, y sabés que esto termino, Hugo, la alternativa en la Argentina se ha planteado también desde el peronismo, y eso es muy importante. Sí, señor, es cierto. Lo que sí, la última pregunta para los dos, ¿qué pasa con la... Llegamos al 2015, se hace ese planteo acompañado por la oposición, con una voluntad popular que yo estoy totalmente de acuerdo. Este pueblo sí aprendió que cada crisis lo golpeó al pueblo, o sea, eso es como, viste, queda distinto, ¿no? O sea, queda grabado a fuego. ¿Qué pasa en ese proceso de los 2 años cuando la justicia empieza a cerrar casos de corrupción? Y hablo de debido, hablo de infinidad de funcionarios, más la presidenta, por ejemplo. ¿Qué pasa frente a la justicia? ¿Qué hace la justicia en esos 2 años? Bueno, el discurso de Sergio Massa es muy claro al respecto de hacer un cambio en orden, de que la sociedad marque nuevos rumbos, pero no entrar en los movimientos pendulares, en las casas de bruja ni nada por el estilo. La justicia sí tiene que actuar como poder independiente, algo que se trató de destruir durante esta gestión, y todos aquellos funcionarios que hayan delinquido tendrán que rendir sus cuentas conforme cualquier ciudadano, pero que no se persiga a nadie por el hecho de haber sido funcionario, sino por el hecho de que haya cometido delito. Yo creo que desde esa manera está totalmente defendida y garantizada la institucionalidad. ¿Lucas? Sí, a mí me parece que esto que dice Héctor, y que ojalá también empiece a ver para adelante, y esto va a ser muy importante y es parte de lo que también plantea esto de entrada, Massa lo planteó, la importancia de que en realidad tengamos una justicia independiente, porque eso es un control muy importante, y una justicia independiente, ¿sabes en qué se ve? En que pueda juzgar a funcionarios que tengan poder. Porque, digamos, yo te digo, a ver, ese día muy firme. Te da bronca, te duele lo que uno ve de lo que se ha robado en este país, y la impunidad, y esto es cierto. Ahora, a mí también me da mucha bronca que siempre, digamos, se juzguen funcionarios con demasiada retroactividad, es decir, muy pasados cuando no tiene poder, porque la justicia funciona, digamos, cuando puede jugar al poder, al poder real. Y en este sentido, digamos, hay que ver también cuáles son los signos que vos manifestás. Mirá, al frente del tema de corrupción y respeto a las instituciones, Massa puso una persona que me parece muy buena, que es Adrián Pérez, que es alguien que la verdad que, bueno, yo, digamos, no procede del peronismo, y por lo tanto capaz que uno no lo conoce tanto, pero bueno, he tenido la suerte de poder no solamente hablar, sino que yo lo he seguido. Me ha parecido una persona que puede estar acertada o equivocada con algunas cuestiones, pero no va a estar equivocada con respecto a la honestidad con la cual ha trabajado. Claro. Y es alguien que en ese sentido lo veo con una firmeza muy grande, y lo sé, digamos, por él, que Sergio dijo, mirá,
quiero ser muy estricto con el tema de la corrupción, pero también no solamente para verlo para afuera, sino también para adentro. Y se lo pidió a él, que la verdad que no es que lo conoce desde la infancia y entonces, no, digamos, lo valoró políticamente, lo incorporó de afuera, y esto creo que lo que manifiesta es una voluntad política muy sana en ese sentido. Bueno, y eso me parece que es lo que se va a plantear después de 2015. Hasta el 2015, bueno, puede ser que algunos funcionarios vayan pasando por los estados, esperemos que también sea así, pero digamos, como dice Héctor, no por una casa de brujas, sino más que nada porque han hecho ¿La Nata es una casa de brujas? No, la Nata cumple el rol que tiene que cumplir el periodismo, digamos. Digo, si las pruebas que presentan no son, digamos, valoradas, es una casa de bruja. Es decir, cuando nosotros hablamos de casa de bruja, es buscar a alguien, envolverlo porque no hay prueba. Sí. La casa de bruja, yo entiendo, cuando vos decís, mira, yo a no lo puedo perseguir porque me parece. No lo persigo, hasta que no haya casa. Pero es muy evidente la corrupción del gobierno. A ver, estamos recontra de acuerdo, pero hay, digamos, dos planos que nunca hay que confundir. Una cosa es el plano del periodismo, otra cosa es el plano de la justicia. Bueno, el periodismo no necesita prueba. Vos, Hugo, para hablar acá, digamos, uno puede ver apreciaciones. Por ejemplo, yo creo que este es un gobierno que la verdad que tiene índices de corrupción muy altos. Ahora, esto lo puedo decir yo acá, digamos, y para eso está la libertad de expresión. Ahora, la verdad es que cuando voy a la justicia y para sacarle la libertad a alguien o para que, digamos, devuelva aquello que hizo mal, yo necesito una serie de pruebas que al periodismo no se le requiere. Entonces, a mí me parece que lo que hace el gobierno de querer que la Nata presente pruebas como presenta la justicia, no. La Nata tiene que hacer investigaciones, tienen que ser creíbles y tienen que tener obviamente un asidero, que la verdad que la mayoría de las cosas que ha hecho me parece que van por ese sentido. Ahora, es cierto que quien tiene que poner definitivamente totalmente estamos hablando de las instituciones, es la justicia y se ahora digo a ver si lo podemos cerrar en esto. Cuando Ollarvide da por cosa juzgada el enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner con una burda, ya no es, yo no soy abogado, pero es burdo lo que hizo con esa maniobra. No estamos hablando de casa de bruja, o sea, estamos hablando de una corrupción enquistada como bandera al tope de este gobierno. Volvemos al 2015. En esta, digamos, liberación de la justicia, porque la justicia oprimida no solo eran aquellos jueces que se vendían, sino los que estaban amenazados, así operó el poder, el kirchnerismo. Evidentemente, yo siempre digo, denle la justicia esto y van a actuar, porque yo creo realmente en el Poder Judicial, o sea, soy un defensor del Poder Judicial. Siempre digo, por un corrupto o un Ollarvide, el Poder Judicial no es lo que es. O cuando los jueces dejan libre un preso, lo dejan por la justicia, las leyes garantistas, que votamos todos en el Congreso, y después el juez lo larga. Pero digo que en este caso me preocupa y me suena a mis oídos una música que no me cae bien cuando dicen, vamos por la corrupción, ojo con la casa de bruja. Me pone un freno, pero a ver, me pone un freno, está bien, que me da, pero porque, perdóname, porque decís, vayan a agarrar al ladrón, che, pero primero probalo. Sí, no está robando. No, pero está bien, pero Hugo, me parece que, a ver, uno tiene que entender de alguna forma lo que ellos hacen en cuanto a que, bueno, ellos lo que van a tratar de decir es, nos persiguen porque es una casa de brujas, es decir, las excusas del relato van a tratar de construir. Ahora, me parece que no hay que entrar porque si no entras en la lógica de ellos. Yo creo que acá hay que darle mayor independencia a la justicia, como bien decís, si este gobierno está en retirada, creo que la justicia va a actuar con más independencia, va a avanzar por los canales que tenga que ir avanzando. Y en ese, digamos, yo creo que ellos, van a decir, cada vez que, también, cada vez que, si hay un funcionario que le prueban que ha sido corrupto y lo meten preso, ellos van a decir que muy posiblemente que sea porque robó, sino porque es una conspiración, digamos, ¿viste? De la corte, eso. Digamos, eso entra en las excusas que ellos ponen, pero yo no quiero entrar en eso. Yo lo que digo es, acá hay que respetar las instituciones, creo que si hay más libertad, van a funcionar mejor y se va a poder avanzar en algunas cuestiones que nos preocupan, como por ejemplo sancionar a aquellos que han sido corruptos. Bien, para cerrar, te digo esto, el fallo de la Corte, que para mí es otro hecho histórico, declarando inconstitucional la ley esta de la democratización, la democratización del Consejo de la Magistratura, la elección de jueces y demás, es mi lectura, hizo posible
porque a partir de la denuncia de la Nata se despierta en la comunidad del pueblo un clamor muy fuerte, que se manifestó en todo lo que respondió al tema de la Nata, y algún día te lo voy a explicar en detalle trayendo archivos de publicaciones. La oposición estaba entrando en el debate de la ley de la democracia, de la democratización de la ley. ¿No escuchabas a diputados? En realidad sí, habría que hacer una ley, pero esto no, el articulado de nuevo, otra vez estaban cayendo. Cuando sale la Nata, el clamor del pueblo le hizo desvolcar. El clamor del pueblo también a la justicia le da la fuerza para actuar, como en ese momento la Corte. Entonces el discurso de la corrupción fuerte contra la corrupción para que actúe la justicia. Che, nos vamos a un corte y después en el último bloque vamos a hacer un poco de... ¿Y me vas a dejar decir algo de esto? Sí, por supuesto, además, y hablamos un poquito de Manuel Plata, antes del cierre. A la pausa.